Rasco, voy a ser el anfitrión de esta segunda entrevista. Estefanía Valencia es mi coanfitriona. Nuevamente, bienvenidos al octavo Festival Internacional de Artes en Movimiento La Guaragua 2020. En esta ocasión tenemos la presencia de Andrés Ordóñez desde Cuenca. Él es director, coreógrafo y bailarín, y actor también de teatro, de la agrupación Teatro. Andrés, bienvenido. Estefanía, bienvenida. Estefanía, le doy paso a ti, por favor. ¿Cómo estás, Andrés? Es un gusto tenerte en este espacio. Como ya dijo Andrés, es la octava edición de La Guaragua. Queremos saber un poquito, ¿qué es para ti la danza y el teatro? Bueno, muy buenas tardes con todos, qué hermoso verles. Sí, les mando un saludo a Andrés, un saludo a Estefanía, un saludo a toda la producción de La Guaragua. Bueno, para mí la danza tiene que ver algo con la pasión primeramente y también como una forma de reflexión. Sí, es volver a reflexionar. Tanto la danza y el teatro son formas de reflexión, independientemente de cómo uno utilice las herramientas, las técnicas, las metodologías, la gente, cómo quieras trabajarle. Para mí es una forma de producir reflexión y de producir conocimiento. Entonces, esto no podemos negar también que la danza, independientemente, o sea, siempre hemos tenido esta tendencia a querer separar, ¿no? Muchas veces la danza, el teatro, pero a veces es el cuerpo en sí es lo que lo une, y el cuerpo es la base, los sentimientos, los conocimientos, las emociones, los preceptos, son toda una serie de herramientas que te permiten configurar, y la técnica, la herramienta o la metodología o la investigación que tú quieras aplicarle es lo que te va a llevar. Entonces, para mí la danza es una forma de conocimiento, de reflexión, pero también de ser humano, igual que el teatro. Ya. Ok, Andrés. Entonces, digamos, tú trabajas con danza-teatro, ¿verdad? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es fusionar esto de la danza y el teatro? Y también explicándonos qué es la danza en sí, la danza-teatro en fusión, porque el término puede ser algo subjetivo, ¿no? Porque yo puedo tomarlo como teatro al espacio físico en sí o el teatro a la dramaturgia teatral. Bueno, para mí primeramente la formación que yo tuve es una formación híbrida, una formación que viene tanto desde herramientas del teatro como herramientas de la danza, independientemente que se trabaje en textos, independientemente que se trabaje en partituras de movimiento. Empecé a entenderle, bueno, para mí la danza teatro implica trabajar desde las metodologías, desde que tú partas desde un texto teatral, desde que partas desde una motivación, desde un leitmotiv, desde algo psicológico, no puedes arraigar desde entenderte también que esto implica un cuerpo. Entonces, para mí el interfaz tiene que ver con un cuerpo. Igual, el movimiento, ya sea que tú trabajes ballet, que trabajes contemporáneo, trabajes las danzas multinacionales, entonces todo implica empezar a entenderle que el interfaz es del cuerpo. Entonces, para mí es encontrar ese punto de comunión entre las herramientas del teatro, que ya sean textos, que ya sean estados, acciones extracotidianas, también así como de la danza, empezar a ver a las partituras, empezar a ver a la coreografía, a la sonoridad. O sea, siempre si nos damos cuenta, en cada uno de estos campos ha habido niveles de mayor o menor grado entre estas dos artes, entre estos dos artes. Entonces, para mí es importante entenderle ese punto de fusión y cómo he entendido ese punto de fusión a través de la práctica, de la prueba y del error. Entonces, a veces aquí viene el juego de lo que tenemos los artistas, también lo que tiene que ver con la intuición y con el sentir, porque ojo, estar ya en escena, en teatro no se refiere solamente a la parte física, puede ser el acto representacional, puede ser el acto performático, puede ser el acto de presentar al individuo, pero siempre es importante saber para mí desde dónde partes, importante, y después a dónde llegues y cómo en el camino vayas encontrando herramientas y nuevas funciones, eso ya vendrá de acuerdo a la práctica. Ojo, depende también de los intérpretes. Ahora creo que estamos en un momento en el cual nos hemos escuchado mucho con la gente. A veces también ya no está, para mí sí hay la figura del director, pero es un director que propone. Yo propongo las herramientas, las clases, las metodologías, pero mi gente me va a proponer cómo se va desarrollando el discurso. Entonces, para mí tiene que ver con eso, es como encontrar una interfaz, un diálogo, dejar que el cuerpo hable, que el arte hable, que las herramientas empiecen a conectarse entre sí, sin perder esas características que nos convierten, ¿no? Que nos convierten en artistas, que lo hacen puro también al arte. Eso podría decirse.
Ok. Andrés, en sí, de la agrupación Teatrum maneja mucho lo que es la danza teatro. Explícanos un poco qué es Teatrum, desde cuándo nace y cómo nace. Ya, teatro nace en el 2015 más o menos. No nació con la idea de formarse un grupo, sino que nació de una necesidad de nosotros entrenarnos. Sí, al empezar a tener un entrenamiento, todos nos formamos como de la universidad, fuimos estudiantes, entonces estábamos en un proceso en el cual nosotros queríamos más jóvenes ahí, más danza, más movimiento, empezar a entender un training. Fue a posterior que nos damos cuenta que obviamente, claro, el entrenamiento necesitaba verse reflejado en alguna muestra o en algún producto. Entonces es ahí como nosotros empezamos, sí, digamos, de forma sin querer hacerlo, se va consolidando lo que es el grupo. Sí, se va consolidando, cómo empieza a formarse. ¿Por qué? Porque después nos damos cuenta de que sí está bueno el entrenamiento, pero parte del entrenamiento es la presentación de las muestras, presentar obras, ponernos en riesgo y cada vez generar unas nuevas experiencias, tanto internas como para el espectador. Entonces, teatro empieza a generar obras en la calle, se forma desde la calle. La mayoría de obras que empezaron a presentarse fueron en plazas, en espacios públicos de la ciudad de Cuenca, para posterior incluso algunas de ellas transmutar y cambiar sus esencias, sus materialidades y entrar dentro de la lógica de una sala convencional. Entonces, por ende, empieza a entenderse un lenguaje, empieza a consolidarse una forma de manejarnos internamente. A posterior de esto empieza ya todo el trabajo de roles del equipo, sin desdibujar las cuestiones. Ojo, en ese tiempo nosotros éramos 8, ¿sí? Éramos 8 integrantes y los 8 teníamos que empezar a resolver absolutamente todo, desde bailar, nos hemos enfrentado a conflictos de producir, de conflictos también de armar, hacemos la escenografía, el maquillaje, el vestuario ahí mismo, toda la cuestión, pero después con el tiempo ha sido un trabajo de 5 años que las cosas empiezan a depurarse. Y en el hacer y en la práctica empiezas a depurar y entender que cada cosa tiene su cuestión, ¿sí? Y necesita su tiempo, sobre todo. Entonces, lo que nos llamó a nosotros, a mí sobre todo como bailarín, fue el elemento de la calle, cómo tener ese riesgo, ese entrenamiento de la calle y no perderlo dentro de la sala convencional. Entonces, a partir también empiezan unas nuevas investigaciones, unas nuevas postulaciones con respecto a mi forma de concebir lo que es la danza, con lo que es el teatro. Entonces, sobre todo, no perder ese lado humano y ese lado de riesgo, porque, ojo, como todo el grupo se ha vuelto un espacio como de reflexión. Al inicio se volvió un espacio también de reflexión, de dialogar qué es lo que queremos hacer, qué es teatro, incluso el nombre vino porque una vez en un festival nos dijeron, necesitan un nombre, y ahí empiezas con toda la cuestión de, bueno, o sea, sí, es verdad, necesitamos introducirnos en una serie de parámetros para empezar a funcionar. Ya. Okay. Por si Andrés, acaso, perdón. por si acaso tenemos a todas las personas que nos están viendo, pueden escribir sus preguntas, sus saludos o sugerencias para el Festival Aguaragua y en especial preguntas para nuestro invitado que es Andrés Ordóñez, por favor. Justo, tenemos una pregunta del público. Efraín Alterego dice, saludos Andrés. En la danza, ¿cuándo conjugar lo abstracto con lo concreto en la creación? A ver, para mí conjugar abstracto es full amplio, ¿no? Tenemos un montón de cosas como que para entender es un término súper amplio. Sí, de mí nace toda una pregunta, ¿no? Muchas veces yo empecé a indagar en los públicos y a preguntar qué es para ellos la danza contemporánea o qué es la danza. Entonces todo el mundo tenía la noción de que sí es algo bonito, de que sí son solo movimientos, de que sí solo es una simple coreografía, pero no pasaba, muchas de las reflexiones no pasaban más. Entonces yo implicaba, y claro, entonces decía, no, mi proceso de creación tiene que, tanto para el público como para mis intérpretes, tiene que empezar a ser claro, con unas premisas muy concretas, sobre todo apuntando hacia un discurso artístico y estético de cómo quiero que la gente sienta, que la gente viva la experiencia, pero empieza desde el acto creacional. Si yo a mis intérpretes no les hago insertarse dentro de la lógica de cómo te manejas, ya sea desde un entrenamiento técnico y desde un entrenamiento también motivacional y desde una idea de intérprete creador, ¿sí? Entonces con eso empiezo a generar como raíces
raíces que se consolidan con el tiempo y que durante la puesta en escena el intérprete puede equivocarse, digámoslo, equivocarse de una forma no es negativa, sino como algo accidental porque le aporta en este caso a la obra y el intérprete tiene el chance de volver a donde está. Entonces sí, hay que ser muy concretos con los términos que utilizas, tanto para la dirección, para el momento de entrenar a tus intérpretes, porque ojo, el término, a veces, como te digo, todo se vuelve un acto muy aleatorio. A veces pensamos que es relax, que la danza solo es moverse, y en realidad no. O sea, hay todo un proceso de producción que, si es, incluso el moverse por el moverse, implica todo un proceso de entendimiento corporal, un proceso de producción, un proceso de acercarte al discurso, de acercarte a nuevos públicos, y básicamente es eso, o sea, es tratar de establecer cimientos y que estos cimientos con el tiempo empiecen a dibujarte diversos mapas de dirección. Y esos mapas te van a saber por dónde quieres ir y por dónde no quieres ir también, pero es solo en la práctica donde puedes reconocer factores. Andrés, una consulta. ¿Cómo llegar con esta parte de lo abstracto a las personas que están iniciando en este mundo del arte para que no sea tan complicado de entender? A ver, yo lo relaciono mucho al arte, en este caso igual a tanto la generación de discursos como la generación de entrenamientos, como procesos muy cotidianos, pero que tienen igual una lógica. Es decir, la terminología, la palabra con la que tú aplicas tiene que ser una palabra de acuerdo, tú no puedes inventar, yo no me invento palabras en este caso para trabajar, yo trabajo con referentes que han venido tanto de mis maestros, que han venido también de mis procesos de estudios, que me he ido encontrando. Entonces también es importante que nosotros no tratemos de abarcar absolutamente todo. Si a veces pensamos en tantos puntos que ya queremos que todo dialogue con todo, que un referente, no, simplemente hay que atravesarse unos 2 puntos claros, 3 puntos claros, pero que puedan generarte diálogo y a su vez generarte conflicto. Sí, porque ahí te va a permitir establecer una estructura de cómo tú desarrollas una metodología, una estructura de cómo tú desarrollas un proceso creativo. Pero sobre todo hay que ser, como te digo, a utilizar la terminología correcta, ser súper claros con las palabras y sobre todo dialogar. A veces ya no, yo como te digo, esta figura del director puede estar, pero por más que, bueno, sí, el director, yo como director quiero que esté esa coreografía, quiero que esté ese dúo, quiero que esté limpiecito, pero también empezar a verles a los intérpretes, verles a los estudiantes como un diálogo horizontal. Eso te va a ayudar mucho. Nosotros como directores, en este caso, a mí me ha pasado mucho que tengo que aprender a escuchar qué es lo que está haciendo el intérprete. No necesariamente lo que él me está diciendo, sino lo que él está haciendo dentro de la escena. Por ejemplo, una improvisación. A veces nosotros decimos una palabra y no la escucha y no cambia la premisa o no entendió. Claro, no tienes que ser tosco, simplemente a lo mejor entender que tus intérpretes necesitan otras formas de abordar. Ese es el rol del director que también se vuelve docente y del director que también se vuelve intérprete. El director tiene que jugar una serie de roles constantemente desde la iluminación de todo, tiene que saber un montón de cosas. A mí me ha tocado, hablo desde mi experiencia, saberme todas estas cuestiones para poder acercarme. Porque, ojo, también, como yo se lo digo a alguien, no necesariamente le llega a la otra persona. Simplemente es un trabajo de observación, de entendimiento y, como te mencionaba, empezar desde puntos pequeños, claros, y dejar que en el transcurso la obra se vaya también desarrollando, sabiendo cuál es tu objetivo, eso sí. Perfecto. Andrés, tenemos otra pregunta de nuestro público. Cintia Gonzaga, buenas tardes. Una pregunta. ¿Qué ha sido lo más difícil de practicar en la danza teatro? Uy, para nosotros ha sido lo más difícil el trabajo de voz. Hablaré, y creo que esto es un trabajo de la mayoría de bailarines que conozco. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que el teatro en sí es un tema vocal. No, el teatro tiene un tema también de movimiento, un tema corporal, y obviamente la voz se vuelve también una extensión del cuerpo, inevitablemente. Pero yo lo veo como cuando empecé a cambiar esta lógica, al principio sí, el trabajo vocal, el tema de las intenciones, el tema de cómo se dice el texto, el tema de todo el bagaje teórico que puede haber atrás y teórico práctico, entonces sí te limita. Creo que el principal tema es también cuando estás empezando y en el transcurso, es dejar que las cosas fluyan, sí, simplemente fluyan. A veces pensamos que estar actuando implica simplemente solo decir el texto o estar bailando, simplemente moverte. No, simplemente es entender que tú en el transcurso, cuando te establezcas,
premisas claras, vas a entender también establecerte estrategias de cómo llegar a eso. Yo lo que les puedo también mencionar ante esto, y lo más difícil que ha sido, es que a veces uno se crea las imágenes, se crea cómo quisiera que se vea, ¿sí? Cómo quisiera que se vea el producto artístico. Y en realidad a veces la obra te apunta hacia otro norte. Y eso es importante empezar a entender porque yo creo mucho en el trabajo de las energías y creo mucho en el trabajo también de lo que se está desarrollando en grupo o lo que se está desarrollando en colectivo. Entonces, empezar a entender que todo ese trabajo tiene también su propia voz. Entonces, eso es lo más difícil, empezar a quitarnos también estas cosas que nos ponemos en la cabeza que simplemente nos impiden llegar a hacer prácticas, porque muchas veces nosotros ya nos planteamos un mapa y nos hicimos una idea de qué es lo que pasó y qué es lo que nos van a juzgar y qué es los prejuicios que pueden venir. Ojo, las artes siempre están en momentos no necesariamente de crítica, en momentos reflexivos. Es empezar a cambiar esos microchips que nosotros tenemos internos y arriesgarnos también a probar. Sí, obviamente también, ¿qué es importante? Un trabajo técnico ya sea en cualquiera de las áreas, porque uno para cuidar la voz, para cuidar lesiones, para cuidar también, no sé, alguna cuestión de que yo quise decir algo y se difuminó hacia otra cosa, simplemente es entender con cómo estás trabajando, con qué es lo que estás trabajando y cómo lo vas a trabajar. Ok, Andrés, vamos a entrar en materia de lo que fue el Festival de la Guaragua en las ediciones que tú estuviste. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en el Festival de la Guaragua? Bueno, para mí la experiencia del festival en la Guaragua, sobre todo, fue muy motivadora. ¿Por qué? Porque para mí fue un encuentro de otros cuerpos, de otras formas de ver el movimiento. Y también hacerme entender las múltiples posibilidades que hay. A veces también, como te digo, algo contraproducente que puede estar es solo pensar cuál es mi proceso y dejo de desconocer el resto. Para mí el Festival de la Guaragua así se ha vuelto como ese punto conector, en este caso, de cómo múltiples lenguajes pueden dialogar y cómo cada uno de los participantes y desde la producción y los intérpretes te proponen cosas, y creo que al público le va a dar esa forma, esa vasta posibilidad de saber qué es lo que elige, que es un tema de elección. Para mí la Guaragua ha sido una experiencia muy, muy interesante, muy rica, no solo por los conocimientos, sino también por las experiencias humanas, que para mí eso es lo más importante, los lazos que se generan, las conexiones que se generan, incluso también lo que no ve el público, eso también enriquece la obra, eso también enriquece lo que se está haciendo. Entonces, para mí este festival de las dos, yo tuve la suerte de estar en las dos ediciones anteriores y en diferentes lugares. Sí, entonces eso fue lo interesante. O sea, también acercarte y verle al bailarín que estuvo en la otra presentación y poder conversar, eso para mí es muy maravilloso. O sea, porque también me alimento un montón y creo que sales transformado. Para mí es un encuentro de transformación, o sea, estar adentro, ¿no? Eso. Entonces fue muy enriquecedor esto, ¿no es cierto?, de la Guaragua. Andrés, ¿alguna anécdota en especial que hayas vivido durante el festival, alguna de las ediciones? Cualquiera que sea Sí, esta, no hay problema. y la anécdota, lo que nos tocó a nosotros bailar una obra que se llamaba Instrucciones para despedirnos. Sí, una obra que tiene cargada emocionalmente algo muy fuerte, y justo ocurrió en el tren y nosotros comentábamos que esa era una despedida, o sea, esa era una última vez que se iba a presentar este fragmento, pero aparte de nosotros había como unas emociones internas por atrás. O sea, como que de despedida, de recuerdos. Entonces, justo los dos intérpretes que la bailaban me comentaban todo el amor que ellos veían, como todo esto. Entonces, para mí la obra se transformó ese instante por el lugar, porque yo no me lo había imaginado, o sea, nunca en un tren, o sea, en la estación del tren, y con todo el paisaje que implementaba atrás. Entonces, creo que eso me hizo cambiar también la posibilidad de mirarle a mi obra, pero no necesariamente solo en el aspecto, digamos, artístico, sino me hizo sentirme que yo estaba realmente adentro despidiéndome. Y obviamente la locura de atrás, ya después de estar poner la música, que revisar todo esto. Pero para mí esa es una. Y la otra fue la de Quito. Las experiencias con la gente que estábamos ahí, con los talleres. Yo recuerdo que en el encuentro de saberes era un taller tras otro, y yo al final era chistoso porque decía, digo, ahora sí salgo
con todo, o sea, ya no sé ni qué voy a hacer, o sea, el día de hoy, ya era un sábado y decía, no, vamos a bailar, digo, sí, vamos, pero, o sea, salimos todo un día, recuerdo que era de media hora cada uno dando sus muestras y eran prácticas, entonces nunca me voy a olvidar de esas cosas. Excelente. Steffi, Perdón, ¿tenemos tenemos alguna más pregunta? preguntas del público. Dianita Antonella nos pregunta, ¿cómo ha llegado la conexión del alma al cuerpo en la danza teatro? A ver, aquí hay que recordar que la humanidad que todos tenemos por detrás, esa humanidad que yo así sea arquitecto, yo así sea, qué sé yo, mecánico, soy bailarín, soy un ser humano. Y esta humanidad, ¿cómo puede mantenerse latente? Es empezar, en mi caso, yo me he dado cuenta cómo empezar a construir mis discursos artísticos al mirar a mi sociedad, al mirar a quién está a mi lado, a quién está al otro, qué es lo que le interesa. Y muchas veces lo que le interesa son temas humanos, son temas de relaciones humanas, son temas existenciales. A veces la respuesta de la mayoría de mis procesos creativos, y creo que la mayoría de procesos que están por ahí, la respuesta siempre está en salir, darse una vuelta y mirar qué es lo que piensa el otro. Eso, y también qué es lo que le interesa. Y también qué es lo que te interesa a ti, porque si nosotros nos damos cuenta, como digo, en este ámbito material, en este ámbito humano, en este ámbito sensitivo y en este ámbito del alma, siempre tenemos puntos de interés y puntos de conflicto. Para mí se ha vuelto a tomar esas temáticas dentro de las danzas teatro que he propuesto y tratar de hacerle entender al público que, claro, es un momento de ficción que está insertado esta obra, pero es un momento para mí de catarsis como intérprete y un momento de catarsis para el espectador. Y a su vez implica un momento de sentir, de llorar, de reflexión, de abrazar. Las obras que yo he propuesto son obras que se derivan desde actos relacionales, ¿sí? Desde actos en el que el público se acerca dentro de la escena. ¿Sí? El público ya no está alejado más a partir de esta separación. Obviamente sí necesita estar alejado instantes, pero en el transcurso de la obra se va difuminando esto y los intérpretes se relacionan con el público. Entonces ese acto humano, por ejemplo, en instrucciones del acto humano del actor y del público abrazarse dentro de la obra, para mí eso difumina absolutamente todo. Entonces creo que es eso, o sea, cómo no pensar que estamos desconectados, nunca hemos estado desconectados, pero pensar que hay muchas más conexiones que nos permiten establecer diálogos diversos. Steffi, ¿tenemos otra pregunta tal vez? Sí, Diego Llanes, por favor, ¿nos podrías indicar cuál es la relación del movimiento expresionista dentro del arte con la danza teatro? Ya, entonces, verán, por ejemplo, la danza expresionista alemana obviamente deviene hay una serie, un contexto por detrás en la danza expresionista alemana. ¿Qué es lo que pasó? Uno de los referentes de danza teatro, nosotros conocemos a Pina Bausch, ¿sí? A Pina Bausch, como ella empezó a utilizar metodologías, herramientas del teatro, sus bailarines leían, sus escenarios eran oníricos, trataba de trabajar esta idea del surrealismo dentro de sus puestas en escena. Entonces, ¿qué pasa? Para mí el tema de la expresión, cómo los artistas empezaron a expresarse anteriormente, viene un tema en ese caso de la guerra, ¿sí? De la guerra mundial, en la cual estaba exento el contexto. Esto es muy importante, ¿sí? E indicar esta relación es ¿por qué? Porque yo no puedo decir que lo que yo estoy proponiendo se nace solo de lo que creo y que es. Ojo, viene de unos antecedentes por detrás. Incluso yo como bailarín vengo de unos maestros por atrás. Y esos maestros también vienen de otros maestros. Entonces, empezar a entender esta relación es primeramente desde un tema del contexto. Sí, el tema del contexto. Igual, las obras de Pina era niña en el tema de la guerra. Café Müller empieza a revelarte un tema de cómo es estos sentimientos humanos, estas relaciones humanas, cómo empiezan a trastocar, cómo estos seres nunca más se vuelven a conectar, la escena del beso del uno y el otro, que son cuerpos vacíos, pero igual haciendo un acto amoroso. Entonces es entender, como digo, el tema del contexto. Después es también entender el tema del discurso artístico, hacia dónde va, porque mi contexto va a reflejar también, quiera o no, o influir en cierta forma al discurso artístico.
Entonces, este discurso artístico, tanto de la danza expresionista alemana, con el tema de la danza teatro, viene como unas formas también de querer expresar lo que sentían tanto ellos, pero ya después va tomando una forma mucho más contundente. ¿Por qué? Porque ya el tema social es un tema súper fuerte, que ya no solo se refleja en el tema del discurso, sino se refleja en el tema del cuerpo. Tu cuerpo ya empieza, es como decir nosotros, obviamente, el tema del clima, nosotros somos los serranos un poquito más cerrados, más hacia adentro, tenemos un poquito más ciertas limitaciones, o sea, no limitaciones corporales, sino adoptamos cierta corporalidad, ¿sí? En cambio, comparar la costa, como bailan, son un poquito más, las caderas más sueltas, entonces hay un tema, entonces todo eso, o sea, el tema, el contexto, la danza se forma de eso, del tema cultural, del tema de la identidad, del tema de la expresión, de cómo tú creciste y cómo concibes. Entonces, por ahí existen estos temas de relaciones, los contextos, los discursos, las formas de percibir el arte y en dónde se desarrolla. Perfecto. Andrés, volviendo un poquito al tema del festival, ¿no? Para no apartarnos mucho y también por el tiempo ahora. No sé, a ver, tú como director, ¿no? O a veces como director, como bailarín, como coreógrafo, es difícil ver las obras de los otros participantes, ¿no? De nuestros colegas. ¿Tú tuviste la posibilidad de ver alguna de las obras de varios colegas nuestros? Y si los pudiste ver, ¿cuál de ellas te llamó más la atención? A ver, yo sí me vi, a ver, yo pude ver algunas obras, es chistoso, ¿no? Esto, porque uno cuando está atrás, como dices, en la locura, o sea, uno saca la cabeza, ve un fragmento de la una, sacas la cabeza, ves la otra, fragmento de la otra. Yo pude ver la obra de Luis Cifuentes, sí, que fue en el Teatro México. Ya. Entonces, esta obra era interesante para mí por el tema de la imagen, del tema de cómo está dibujadas las imágenes corporales y cómo a su vez genera el tema de las atmósferas. Sí, igual atrás conversando con Luis, antes de que salga Luis ahí ya listo para presentarse, entonces después verles cómo es este cambio, ¿no? Uno tiene la imagen de cómo conversas con la persona y después está en este otro nivel, en esta otra ubicación, en este otro lugar. Pero para mí esta obra, con el tema de los globos, el tema de correr y cómo traspasa el tiempo, me dio múltiples lecturas, múltiples formas de entender. Y wow, o sea, yo también decía, digo, qué loco, ¿no? Cómo Luis percibe esta forma de entender el movimiento. Y luego él completando. Yo después, fue en la segunda edición, yo tuve el chance también bueno, Luis nos hizo un acercamiento, perdón, en el encuentro de saberes, de cómo fue generando este proceso, el proceso metodológico, y su tema de metodología también era muy interesante, sí, muy interesante de cómo él percibe, porque a veces decía, digo, claro, digo, yo también esto le digo de esta forma, entonces ahí voy al tema de la palabra, ¿no? Que a veces estamos trabajando algunas cosas similares, otras quizás diferentes, solo es el enfoque hacia donde le estamos llevando. Pude ver también las obras de Jecal, sí, entonces muy interesantes cuando fue en la ronda, sí, cómo fue la ronda, fue un lugar súper complejo, bastante gente, después el ánimo, que cómo cambia las energías, eso me hace pensar a mí un montón, como director, como coreógrafo, ese instante de cómo estamos nosotros también jugando con las energías. Entonces, yo había también, se me fue, no recuerdo muy bien, pero había la de los adultos mayores. Sí, había una obra de adultos mayores que a mí ese instante me partió un montón, porque yo pensaba en mi abuelito, por ejemplo, es la única persona que le tengo, digamos, en este instante acá de adultos mayores, y yo pensaba, o sea, ese lado vivo, ese lado, cómo empezar a ver los grupos humanos, cómo constantemente se están viendo diferentes enfoques, diferentes humanidades. Para mí fue encontrarme totalmente en el festival, como te digo, fue unos encuentros conmigo mismo y también los encuentros con los otros, porque la calidad humana fue súper, súper acogedora. Y eso es lo que uno le da ganas, hasta uno llegaba y conversaba y te desinhibías, a veces en el bus también jugando. Es eso humano. Entonces, como te digo, yo tengo un montón de imágenes de todas las obras que pude ver, entonces yo tengo un collage ahí en mi cabeza, un collage, pero es un collage muy lindo. Y ahora con las imágenes que ustedes están compartiendo, que estaban compartiendo estos 4 días,
que bestia, ha sido para mí un encontrarme, y esa música que ustedes le ponen por detrás es como jugarte, ¿no? Yo cacho que hay un tema de generarnos sentidos también a lo que vemos, y esto tecnológico me regresa. O sea, hay cosas que vos ya solo las viste y se te difuminaron, y ahora con la infotografía quedó impregnado, y simplemente vos dices, sí, sí, o sea, esto pasó, o sea, y te recuerda, te mueves, por eso se vuelven memorias, para mí han sido memorias vivas, lo que estamos volviendo a ver. Claro, ¿no? Andrés, cuéntanos, ¿en qué proyectos estás vinculado ahora? Bueno, yo ahora trabajo como profesor del conservatorio y también internamente estoy trabajando ahora por la situación en la que estamos encerrados. Iba a estrenar un par de obras, pero ya se nos complicó, pero bueno, yo no lo veo como una limitante. Creo que ahora estoy trabajando en proyectos de videodanza, o sea, hemos trabajado algunos proyectos, pero estoy tratando de entender cómo igual entenderle el tema de la virtualidad y también entenderle, hay dos enfoques, ¿no? Bueno, estoy trabajando como te digo, en los videodanzas y también cómo generar estos nuevos proyectos de cómo acercarte nuevamente al público. Si ahora yo pensaba, digo, claro, si ahora ya el público no se puede acercar a ti y ya no te puedes acercar de cierto modo a tu compañero intérprete, ¿sí? Porque entonces la distancia se nos volvió tan compleja, ya no está, yo lo que trabajaba, más bien esto de acercar a la gente, ahora se ha vuelto un alejar, pero yo lo que estoy pensando, como te digo, es trabajar desde el tema del video, trabajar desde un tema de nuevas configuraciones espaciales, ¿sí? Entonces, estoy, como te digo, tratando de entender ahorita es mi proceso y entender cuál sería mi nueva forma de producción, porque hay que reconocer en el contexto en el que estamos, que es un contexto súper fuerte y súper lamentable. Y bueno, como te digo, con el grupo, ahorita voy a empezar lo que es un proceso de los videodanzas, ¿sí? Y con algunas personas voy a trabajar el tema de videodanzas, pero un videodanza en el que nosotros entendamos cómo nosotros mismos hacerlo y cómo empezar a producirlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo las imágenes aquí en mi cabeza y obviamente llega alguien que me ayude a editar, pero tengo que estar ahí, o yo mismo entender cómo es el tema. ¿Por qué? Porque yo quiero generar ese discurso. Entonces estoy también en este conflicto de entenderme cómo sería mi arte bailarín a través de la virtualidad, y también cuáles son los grupos humanos que me permiten generar estos nuevos acercamientos con el distanciamiento, y también entender el proceso de la comunidad, ¿sí? De la comunidad, de mis compañeros, de los estudiantes, de mis amigos, de gente artística, o sea, entender cómo puedes trabajar incluso desde el mismo barrio, quizás otras formas de acercarte, ¿sí? De acercarte me refiero al tema artístico, ¿sí? Acercarte quizás ahí estamos contigo planteándonos, estoy en un replanteamiento constante de todo. Ok. Steffi, tenemos algunas preguntas. Tenemos saludos, Andrés. Ya se está volviendo loco el chat. Sandra Medina. Andrés, todo el éxito para ti. Lo mereces. Eres un gran artista y ser humano maravilloso. Marianita Carrasco. Felicitaciones, muy interesante y muchos éxitos para Andrés Ordóñez y a todo su equipo. Abrazos. Muchas gracias, Sandrita. La Sandrita es una compañera mía del trabajo, también es docente, sí, del conservatorio. Yo también le mando un abrazo, es una excelente maestra, una excelente amiga. Igual, Marianita Carrasco, le mando un abrazo, un saludo grande y muchas gracias. Gracias por esto. Sí, es muy valioso, para mí es un valioso, como digo, esta entrevista para mí es un encuentro de volverles a ver y un encuentro también de recordarme qué ha pasado en esta guaragua, qué ha pasado en las guaraguas anteriores y cómo se ha resuelto y cómo lo hemos resuelto, ¿no? Sí, es eso. Andrés, tenemos una pregunta más de Edison Carrasco. Dice, primero te envía saludos y dice, siempre hay obras que nos gustan. ¿Cuál de las que tú has creado, supongo, es tu preferida y en qué te inspiraste? Ya, a ver, hay saludos de Edison, un abrazo grande. Para mí, a ver, de hecho, es una trilogía, ¿no? De las obras que he creado. Justo cuando estuvieron en el MIVA, las personas aquí en Cuenca pudieron ver la última obra que se le estrenó solo aquí en Cuenca, que se llama La condición misma de la existencia.
Sí, la condición misma de la existencia, al igual que las instrucciones para despedirse y Dúos, La voz de un silencio que se escape, que fueron dos obras que se presentaron en la Guaragua, tanto en la sexta como en la séptima edición, son obras que trabajan sobre el tema, un tema muy humano, el tema del despedirse, del despojarse de personas que están vivas, hablando del tema tanto de emocional como el tema de la muerte o el tema del suicidio. Como les comentaba, todo viene de un tema de mi experiencia de vida, de la que he tenido acercamientos súper fuertes, pero ha sido las instrucciones para despedirse, tiene un tema con, acerca de mi mami. Mi mami falleció hace como son 4 años, entonces yo traté de enfocar el tema de las instrucciones como unas formas, incluso el subcomandante Marcos, yo había visto un texto de él que decía instrucciones para despedirse, no mire hacia atrás, a veces solo basta con eso. Entonces justo lo leí y dije, esto es el punto detonante para estructurar toda mi obra, para tratar de entender cuáles son que no hay instrucciones para un tema humano, sí, que no, ni para llorar, ni para correr, o sea, ¿dónde te metes en estos casos? En sí, lo que traté de hacer, sobre todo con estas obras, es que la gente empiece a encontrar, identificarse, sí, identificarse que constantemente te estás despidiendo y que ya te despediste, que la vida también es un pique y pase, es frágil. Entender también, pero en todo eso, ¿no? En las obras yo las trato de jugar no solo con el momento triste, sino hay que mostrarle al público el momento hermoso, el momento alegre, y después darle la cachetada para que salga de la escena, de la obra, y vaya a abrazar a quien tenga que abrazar o vaya a hacer. Como te digo, los mensajes que trato, igual La Condición fue una obra que se trabajó desde el tema del Principito. Yo cogí el Principito de Antoine, entonces traté de llevar eso a una puesta en escena, con la idea del zorro, la idea de la rosa, la idea de los bailarines, o sea, trabajar toda la idea de la primavera, del otoño, de trabajar el invierno, y esta se basó, por ejemplo, en la frase del por supuesto que me harás daño, por supuesto que te haré daño, por supuesto que nos haremos daño. Entonces creo que, como te digo, no hay puntos que yo necesito a veces conjugarme todo. Yo tengo las imágenes, ahí tengo las teorías, tengo los referentes, sino es en ese acto que me hace entender que las danzas tienen que volverse humanas, que volverse puntos de conexión. Y trabajo yo mucho, como te digo, la gestualidad. Mis obras tienen el tema de la gestualidad y entender que siempre hay una nueva forma de salida. Y cada obra en este caso se ha vuelto para mí como una continuación de la otra. Una continuación ya desde una estética quizás un poco más depurada, desde otros bailarines, porque para mí ha sido muy interesante ver cómo los otros bailarines que se juntan al grupo u otras personas pueden aportar sobre el tema. Y como te digo, yo no pudiera haber hecho estos productos si no fuera por ellos. O sea, yo el trabajo les dejo al grupo, a todos a quienes han conformado el grupo, porque han sido ellos los que me han hecho ver cómo se ven materializado las cuestiones. Y realmente entenderles, igual a ustedes les agradezco un montón, porque han permitido evidenciar esto en otros lugares, en otros espacios, y eso a la obra le enriquece, y también uno llega preguntando si dices, chuta, en esto fallamos y esto hay que mejorar. ¿Por qué? Porque te expone la obra, se expone la obra en otro contexto, y otro contexto que a veces piensas que tú ya lo tienes todo lo solucionado, y en realidad no. Eso es lo lindo. A mí me gusta la danza y el teatro porque estamos en un riesgo constante, tanto el intérprete como el público, y es entender ese riesgo es la vida. Para mí es esas son las artes que yo intento generar. Ok, Andrés. Sé que tú estás estudiando gestión cultural, ¿no es cierto? La maestría en gestión cultural. Cuéntame, ¿tú qué piensas acerca de la importancia de establecer estrategias entre ciudades, ¿no? Entre varias ciudades para desarrollar actividades artísticas? Por ejemplo, la que se desarrolló entre Quito y Cuenca en el Festival de la Guará. A ver, primerito es, como te digo, de nuestras conexiones, nuestras redes que se generaron fueron de forma indirecta, digamos así. O sea, nosotros nos conocimos tanto con el equipo de la Guará o el equipo del MIBA, que es el otro grupo que igual trabajan acá. Fue de forma indirecta, ¿no? Empezamos a contactar, obviamente nos mandaron a nosotros. Yo recuerdo que el grupo de teatro entró desde parte de la Casa de la Cultura para participar en la primera edición, en la séptima edición que nosotros, bueno, participamos, de nosotros fue la primera, y cuando entramos en todo esto, o sea, se fueron generando estos lazos, ¿sí? Estos lazos de conexión. Para mí, a ver, entrar a estudiar esta maestría fue por el tema estratégico. Hay un tema muy estratégico, porque, ojo, como te dije al principio, o sea, no todos
podemos hacer todas las cosas que queramos y cada uno tiene habilidades distintas en resolverlas internas del grupo. Lo mismo pasa cuando tú estás trabajando el tema de producción y el tema de estrategias con otros puntos. ¿Por qué? Porque primeramente tienes que entender que hacer esta amistad, hacer este contacto, hacer este convenio, te va a abrir puertas, tanto para él como para ti. Y puertas te implica que te va a ayudar porque ya conoce el contexto desde donde está. Y esa persona conoce en el contexto donde está y sabe con quiénes tiene que hablar. Es como yo conozco el contexto en el que estoy y sé con quién tengo que mover las fichas ahí para empezar a generar proyectos. Pero es eso, o sea, empezar a entender como diálogos, o sea, comunicarte, conversar cuáles son los intereses y no te demora, uno no se demora mucho. Eso es lo importante, porque cuando encuentras empatía, lo importante es entender que si te vuelves un equipo en tal proyecto, te vuelves un equipo y no le puedes abandonar. Y obviamente ahí viene un tema, las estrategias son estrategias de producción, estrategias de gestión, hay que entender que nosotros estamos sometidos a un sistema, los fondos concursables, entonces toda una serie de lógicas que nosotros tenemos que empezar a entender. El tema también, como te digo, el tema de la producción, de la calidad, que es la generación de nuevos públicos, entonces es eso, entender que nosotros somos una red, un equipo para determinado proyecto y que cualquiera puede encontrar las soluciones, ¿sí? Que no necesariamente estás para cumplir solo tu actividad. Si te vuelves propositivo en el tema, el grupo crece un montón. Y creo que eso es tanto en el proceso creativo como en el tema de producción. Entonces, eso ha pasado en este caso, con Paola, con Galo, que hemos podido conversar y hemos estado constantemente, siempre en estos encuentros. Ok, Steffi, tenemos algunos mensajes de... Sí, tenemos más saludos. Chalo te envía muchos saludos, igual Kevin Moreno, Kevin Moreno nos dice, felicidades, profe, muy lindo y muy sabio como siempre, éxito. Dayan Durán, saludos y gracias por tan enriquecedora explicación. Hola, Chalo. Hola, Kevin. Kevin, te mando un abrazo. Una persona súper talentosa que está ahí formándose como bailarín. Tiene un futuro súper grande, Kevin. Igual, Dayan, te mando un abrazo grande. Y creo que eso, les mando un abrazo a todos los que se han conectado, a toda la gente que está, porque eso a mí me enriquece bastante. Uno se carga de energía. Ok, Andrés, estamos creo que sobre el tiempo. Andrés, unas palabras finales para que quieras compartir con nosotros, ¿no? De tus proyectos y sobre el Festival de la Guara. Eso, yo bueno, primeramente quiero agradecerles. Yo siempre voy a estar agradecido con la Guaragua, con cada una de las personas de ahí. ¿Por qué? Porque me han abierto una puerta, sí, una puerta que a mí me ha enriquecido mucho como ser humano, como artista, como profesional. Me han permitido también, me han brindado una amistad, han sido, como digo, una calidad humana súper, súper fuerte, que uno cuando está ahí se siente, ni en la misma casa, mi papá creo que nos trata así, pero ahí estamos. Entonces, eso es lo bonito, eso es lo bonito. Yo les agradezco, más bien les felicito por a pesar de que siempre están llevando este proyecto adelante y que no se han dejado también vencer en medio de esta situación. Yo les felicito bastante por eso y les motivo a que sigan haciendo porque se viene un montón, hay un montón de futuras generaciones, están las generaciones de los bailarines ahora, estamos coexistiendo todo ahora y esto se ha vuelto como una puerta para que la gente pueda darse a conocer y exponer su trabajo. Y también yo agradecerle a la gente, agradecer a todos los que han podido bailar conmigo, me han apoyado, ya sea en temas de producción, en tema absolutamente en todo. Comentarles que a pesar de que esta es una situación fuerte en el tema cultural, en el tema de las artes, estamos en un proceso reinventándonos, sí, pero en la práctica, cuando empecemos ya a hacer, unos ya lo están haciendo, no dejarnos vencer y recordar que obviamente las artes es un tema, como les dije al inicio, para mí es un tema de reflexión, un tema de encuentro. Invitarles a que vayan, si ven obras cerca, si hay gente cultural que está proponiendo proyectos, apoyémoslos ahora y siempre, porque son instantes que nos van a permitir reencontrarnos y también entender otras formas de mirar la realidad. Eso, les agradezco a todos, les quiero agradecer una vez más a la Guaragua y les mando un saludo a toditos. Steffi, ¿algunas últimas palabras tal vez? Sí, Andrés, ¿qué más? Agradecerte por tu tiempo,
por ser parte de la Guaragua. Como tú has dicho, es un espacio tan rico donde se comparte experiencias con todas las personas, te enriquece personalmente, conoces a personas fabulosas como tú, un excelente profesional. Es un orgullo para mí conocerte. Y nada más, agradecerte. Gracias por estar en esta octava edición. Esperamos que sigas participando en el resto de ediciones de La Guaragua y que tengan una linda noche. Eso, quería mandarle un saludo a Mónica Velasco, sí, a Mónica, que ella ha sido una de las cabezas de ahí, entonces yo le quiero mandar un abrazo y un saludo y espero vernos pronto, Mónica. Un abrazo grande y muchas gracias. Andrés, muchísimas gracias nuevamente por haber sido partícipe de esta octava edición de La Guaragua. Ha sido muy enriquecedor lo que tú nos has explicado, ¿no? Sobre la danza, sobre el teatro, sobre tus proyectos que son muy importantes. Esperamos volver a vernos pronto. Se me quedaron algunas preguntas pendientes, pero por cuestión del tiempo ya no pude hacerlas. A toda la gente que nos está siguiendo, queremos invitarles a la muestra escénica que se va a presentar en pocos minutos. Eh, por ejemplo, tenemos a las 19:30 La Cuerda desde Argentina con su obra La Cuerda. A las 19:45 se va a presentar Legal Danza Teatro de Ecuador con la obra Quito Ayer, Hoy y Siempre. Y a las 19:55 la compañía Castadiva de Argentina con la obra Ramos Generales. Mañana también tendremos, dentro de las últimas entrevistas, tendremos a las 16 horas a Emilia Masachesi desde Argentina y a las 18 horas Ana Jacome estará con nosotros. Un fuerte abrazo y esperemos, Dios mediante, vernos mañana. Hasta pronto. Chao, gracias.